Vive Jesús, aleluya. Santo, santo. Dios bendiga en esta tarde, vive Jesús, aleluya. Doy gracias al Señor por la misericordia y por el amor, vive Jesús, de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, su Hijo amado, a través del Santo Espíritu, mi Dios. Doy gracias, Señor, en estos momentos por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de, Señor, predicar, hablar tu palabra, siendo inmerecedor, Padre Santo. Tú me has escogido desde los primeros tiempos, Señor, Padre Santo, pero me has llamado en este tiempo porque las primeras veces estuve, Señor, ayudando a otros y tú me llamaste en este momento para que yo directamente fuera a tu pueblo, vive Jesús. He predicado, vive Jesús, del Apocalipsis, vive Jesús, y he vuelto en este momento, vive Jesús, al capítulo 6, vive Jesús. Yo había predicado en las prédicas antes hasta el capítulo 8, vive Jesús, pero he vuelto, vive Jesús, aleluya, en las prédicas anteriores yo había hablado que el Señor dijo, vive Jesús, que estas cosas que están pasando siempre habían pasado y están pasando, vive Jesús, desde el comienzo de la generación en esta tierra, vive Jesús. Porque el enemigo, vive Jesús, aleluya, como todos sabemos y hemos oído y hemos leído en la palabra del Señor, a la palabra del Señor sabemos cuál es el plan de su Hijo Jesucristo, vive Santo, el heredero. En la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya, vemos en el capítulo 6, vive Jesús, el versículo número 2 dice que salió un caballo blanco. Muchos lo están confundiendo con Jesús, pero ese no es Jesús, ese es el enemigo, vive Jesús, porque sabemos que el enemigo siempre se transforma como ángel de luz, vive Jesús. Y cuando él fue al paraíso donde estaba Adán y Eva, él habló a través de la serpiente, vive Jesús, porque él es un imitador. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que todo esto que se lee en el capítulo 6, vive Jesús, de los caballos que salieron de diferentes colores, eso siempre ha estado, vive Jesús. Desde que la humanidad se conoce, vive Jesús, eso siempre ha estado. Lo que pasa que, como el Señor me dijo, que relámpagos, truenos y todas esas cosas que están haciendo hoy en día, pues de la misma forma estos caballos van tirando, vive Jesús, todo eso, y va siendo más fuerte. Lo que ellos están haciendo se va a multiplicar porque Dios le ha dado la potestad y el permiso a Satanás sobre la tierra por la maldad del hombre, vive Jesús. Y el hombre, de tantas oportunidades que Dios le ha dado, no recapacita, vive Jesús. Porque siempre, vive Jesús, aleluya, desde que Dios le dio la orden a Adán, se la dio a Adán, no fue a Eva, vive Jesús, fue a Adán. Como cabeza, vive Jesús, aleluya. Y cuando Eva le trajo la fruta, él no la miró. Yo sé que él conocía de dónde venía esa fruta y cuántas veces no habría visto
vive Jesús, esas frutas, vive Jesús. Y a él no le importó. Y él pues se la comió, vive Jesús. Y ya ustedes saben la historia después que él se la comió. Estamos en generaciones que no le importa nada, vive Jesús, ni de lo que está pasando, vive Jesús, ni de lo que hay en el alrededor del mundo. El caballo blanco significa falsedad, vive Jesús. Pablo, vive Jesús, aleluya, dijo de los falsos apóstoles. Habló de los falsos maestros, vive Jesús. Jesús en Mateo 24, también, capítulo 24, también habló de los falsos, vive Jesús. Y este caballo blanco, vive Jesús, eso es lo que ha estado trayendo, vive Jesús, desde los tiempos y tiempos. Porque si nosotros nos vamos a la historia de Elías, habían todos esos falsos profetas, 450 falsos profetas y 400 más de acera, vive Jesús. Eran 850. Y toda esta falsedad siempre ha existido porque el diablo es un imitador. Y en los tiempos que nosotros estamos, vive Jesús, hay muchos pastores y evangelistas que están imitando a los verdaderos apóstoles. Y se le ha dado el nombre de apóstoles, maestros, vive Jesús. Y cuántas cosas, vive Jesús, porque ellos mismos se han engrandecido y se han dado, vive Jesús, aleluya, el gusto de hacerse grandes y llamándole apóstoles, vive Jesús. Pero si nosotros vemos la falsedad que hay predicando en estos tiempos, que Jesús va a venir y se va a llevar a su pueblo de la forma que la iglesia está, vive Jesús. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que la iglesia tiene que pasar, vive Jesús, por todas esas cosas, porque Jesús se lo dijo a los apóstoles en el capítulo 24, que lo pueden leer, vive Jesús, aleluya, de todas estas cosas. Pero todo esto ha pasado desde el principio porque Satanás tiene guerra en contra de Dios porque Dios lo echó del cielo. Con él y todos sus ángeles vive Jesús, aleluya. Y desde ese tiempo él tiene guerra en contra de Dios y ha tratado siempre de destruir todo lo que Dios hace. Lo bueno que Dios hace, él a través del hombre, usando al hombre, vive Jesús, aleluya. Él trata, vive Jesús, de destruir la obra de Dios. Y todos estos hombres, vive Jesús, aleluya, que están en iglesia progresista, vive Jesús, y toda esta gente que se han hecho ricos a cuenta de los pobres hijos de Dios, que se han dejado engañar, porque están como los católicos, que los católicos en el tiempo de antes predicaban en latín y no dejaban que la gente leyera la palabra. Y uno iba a las iglesias católicas y salía como igual que lo que entraba, porque aquel cura hablaba latín y no sabía uno lo que ellos decían, vive Jesús. Porque no le convenía que el pueblo despertara. En este tiempo hay muchos pastores, vive Jesús. No digo que son todos, porque si nos vamos a Apocalipsis, vive Jesús, aleluya, capítulo 2 y 3, que dice de las iglesias, pues el Señor encontró diferentes formas de cómo las iglesias. Él le va a llamar cuenta a todos aquellos que son pastores, vive Jesús, que se hacen pastores. Porque muchas veces están en las iglesias y como no están de acuerdo con los pastores, van y montan una iglesia y entonces caen en lo mismo, hablando de lo mismo, porque el diablo lo lleva a esa forma, vive Jesús. O sea,
ellos siempre terminan hablando, vive Jesús, aleluya, y durmiendo a la gente de que esperen de que el Señor nos viene a buscar. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Jesús se fue? Vive Jesús y todavía no ha venido, porque Dios es dueño del tiempo. Y Dios le está dando el tiempo, vive Jesús, pero en estos tiempos ya Dios se cansó de esperar, vive Jesús. Y Jesús, vive Jesús, dice la palabra del Señor que vino y dejó un grupo para que predicaran la palabra del Señor. Y entre ese grupo se introdujeron los herejes, aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas. El diablo se mete dentro de esta gente, vive Jesús, y entonces los hace esclavos con un disfraz de pastores, misioneros, evangelistas y tantas otras cosas, vive Jesús. Pero no son más que hijos del diablo, porque si nosotros somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, o sea, hay solamente dos caminos, vive Jesús. Y aquellos que falsifican, aquellos que no predican la palabra del Señor como Dios mandó, esos son falsos, vive Jesús. Porque Dios no mandó a los discípulos que fueran a hacerse ricos. Dios les dijo, solamente lleven con ustedes lo que ustedes llevan puesto, porque el obrero es digno de su salario. Y aquellos que ustedes vayan a llevarle la palabra, que le abran las puertas y los reciban, vive Jesús, aleluya. Aquellos Dios los iba a bendecir. Dios no dijo que montaran megas iglesias para hacerse ricos con aviones, Cadillac y cuanta cosa había, mientras la iglesia y el mundo se muere de hambre. Porque si uno está dando el diezmo y por cualquier cosa, uno no da el diezmo, pues ya uno se vuelve un discípulo malo. Porque a mí me ha sucedido. Y si usted predica en la iglesia o es tiene cualquier puesto a la iglesia y usted deja de darle el diezmo por alguna razón, ya usted lo sientan y no le dan más parte en la iglesia. Porque como ellos llevan récord de quién da diezmo y quién da ofrenda y quién velan a quién pasa al frente a dar las ofrendas y todas esas cosas, pero van a tener que dar cuenta a Dios, vive Jesús. Porque cuando una persona no está dando diezmo, hay que averiguar la razón. Y si la persona necesita ayuda, uno lo llama aparte. Y si la persona necesita ayuda, pues vamos a darle ayuda, vive Jesús. Porque alguna razón está pasando esa persona, vive Jesús. Pero rápido empiezan, vive Jesús, a acusarlos. O sea que es poco, vive Jesús, los pastores, porque yo puedo hablar, porque yo trabajé con 20 pastores, vive Jesús. Los ayudé a hacer altares, púlpitos, arreglar el local de la iglesia y tantas cosas, electricidad, vive Jesús, pintura, porque yo soy handyman, el Señor me dio la capacidad, vive Jesús, de hacer todas esas cosas. Y en este tiempo yo dije, Señor, me cansé, vive Jesús, de servirle al hombre. Y el Señor me dice, siervo, siembra en tu terreno, vive Jesús. Porque en el mundo yo hacía igual con mis hermanos y mis hermanos siempre me estaban despreciando, vive Jesús. Y no digo todos, pero siempre me dieron, porque yo era la ovejita negra, tanto mi madre como mi papá. Pero mi mamá y mi papá están en el cielo, porque antes de que ellos se fueran al cielo, ellos me pidieron perdón y yo les dije, no tengo nada que perdonar, perdónenme ustedes a mí, vive Jesús. Porque cuando nosotros cometemos un error o alguien comete un error,
Nosotros con el amor de Dios mejor nos los echamos encima si el otro ha cometido un error, para que Dios se gloríe en nosotros, vive Jesús. Y estamos en un tiempo, vive Jesús, aleluya, que se está predicando, vive Jesús, que todas estas cosas van a venir. Hermanito, despierta, todo esto está aquí. Lo único que ahora va a venir con más ímpetu, con más fuerza, vive Jesús. Porque el pueblo le ha dado la espalda a Dios, ha hecho como el pueblo de Israel en el desierto, que después que los metió a la tierra que fluye leche y miel, le dieron la espalda completamente a Dios. Y ya ustedes saben, aquellos que han leído la palabra, y aquellos que no han leído, yo les insto a que lean la palabra del Señor, porque son historias bonitas, vive Jesús. Para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos han hecho, hicieron y han hecho y están haciendo, vive Jesús. Dale la espalda a Dios, y Dios lo tiene confundido, porque vino Jesús y no lo vieron. Porque el Señor dijo en su palabra, y Jesucristo dijo, vive Jesús, hablando en parábolas, que Él le iba a dar entendimiento y sabiduría a aquellos que no eran inteligentes, vive Jesús. Pero aquellos que eran inteligentes, maestros, aquellos que estudiaban la ley, aquellos que tenían grandes profesiones, no iban a entender. No iban a entender lo que Jesús quería decir. Porque Jesús lo había hecho de esa forma para levantar a aquellos, vive Jesús, ignorantes, que el pueblo hace ignorante, que no tienen letra, vive Jesús, porque ustedes saben de dónde el Señor sacó a todos los discípulos, sacando, vive Jesús, aleluya, a 2 o 3 que sabían y tenían sabiduría y entendimiento. Pero Dios avergüenza a aquellos que son grandes, vive Jesús, aleluya, que sean de letra. A través de estos medios que yo estoy hablando, he estado escuchando y he estado, vive Jesús, escudriñando, y hay muchos falsos predicando a través de estos medios, vive Jesús, pero van a tener que darle cuenta a Dios, vive Jesús, porque uno predican que la iglesia se va, otro predican que la iglesia no se va, otros predican de diferentes clases de forma, vive Jesús, pero solamente hay una forma. La forma es, pueblo de Dios, que no cojas miedo y oiga lo que oigas, vive Jesús. Vea lo que veas, no sigas al hombre, sino espera en Dios, espera en Jesús. Yo digo y te digo en este momento que cojas el ministerio de Tomás. Que Tomás dijo, hasta que yo no lo vea y lo palpe con mis manos, yo no voy a creer. Y cuando él lo vio, Jesús le dijo, mira, toca y pon tu mano aquí. Y él le dijo, no, ya me basta, porque sé que tú eres el que estabas con nosotros, el Maestro, vive Jesús. Porque nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo nos conocemos unos a los otros. Y cuando vemos al diablo, conocemos quién son los hijos del diablo, con el comportamiento, con las palabras y los actos. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, el diablo sabe cuáles son los hijos de Dios que están sellados con el sello del Espíritu Santo, porque ese es el sello que Dios le puso a los suyos, vive Jesús. Y el diablo los conoce de lejos. Y el mundo nos conoce por la forma de nosotros hablar, la forma de comportarnos, de vestirnos, vive Jesús. Pero da pena decir que la iglesia hoy en día, vive Jesús, aleluya, se ha metido al mundo y está compartiendo con el mundo, vive Jesús. Por eso la iglesia hoy en día no se levanta el Espíritu Santo, ni se levanta profecía, ni se levanta nada, porque llegó el tiempo donde Pablo dijo, vive Jesús, que todo esto se acabaría. Pero el amor
permanecería. Por eso Jesús le dijo a la iglesia, a la primera iglesia, le dijo, vuelve al primer amor, vive Jesús. Que el amor no se termine en nosotros, pero no pongamos amor, vive Jesús, ni hagamos ídolos a los pastores, misioneros, evangelistas, toda esta gente, vive Jesús, que son iguales que nosotros. Vive Jesús, pecadores. Porque ellos se hacen santos, se creen que ya tienen alas, porque predican la palabra del Señor, vive Jesús, aleluya. Pero hay que hacer como cuando uno ventea el arroz, que uno ventea el arroz y la paja se sale, vive Jesús, aleluya. Y así va a ser el Señor cuando venga. Están predicando falsedad, que el Señor viene como ladrón en la noche, eso es un embuste. Están predicando de las vírgenes, vive Jesús, tampoco, porque dice la palabra del Señor que todo ojo le verá, vive Jesús. Y quizás aquella que dice que hay dos o tres, vive Jesús, aleluya, que hay dos trabajando en el campo y uno será levantado y otro será dejado. Eso que están durmiendo dos en su cama y uno se levantará y el otro será dejado. Eso sí, vive Jesús, aleluya. Pero el Señor no va a venir porque la palabra del Señor dice que todo ojo le verá. Y los juicios que vienen ahora es la ira de Dios, porque Dios se ha cansado. Dios se ha cansado, vive Jesús. Esta nación no ha recibido, vive Jesús, completamente la gran tribulación, vive Jesús, aleluya, porque la iglesia ha estado aquí. Pero la iglesia se ha contaminado, vive Jesús. El novio se fue y le dejó la novia al amigo. Y el amigo se puso a adulterar con la novia, porque el novio se tardó en venir. Y el amigo se puso y adulteró con la novia y la está adulterando y sacando dinero a cuenta de la novia, vive Jesús. Y cuando el novio venga, vive Jesús, tanto la novia como el amigo van a tener que darle cuenta a Dios, vive Jesús, por no haber esperado. Él puso la confianza en la novia y puso la confianza en el novio, vive Jesús, aleluya, y los dos le han fallado a Dios, vive Jesús. Así, hermano, amigo, vive Jesús. Pastores, mire dónde está parado. Lea el aviso que Dios le dio a las iglesias, vive Jesús. Aquellas que están en la presencia de Dios, aquellos candelabros, 7 candelabros que están en la presencia de Dios, vive Jesús. Aquellos que están regados por el mundo, vive Jesús, que salieron de esas 7 iglesias y están regados por el mundo, vive Jesús. Donde no todos van a ser condenados, porque hay muchos, vive Jesús, que han pasado la prueba. Hay muchos que no se han contaminado, vive Jesús. Pero aquellos que se han contaminado, vive Jesús, dice en Ezequiel, el Señor le llama la atención a los pastores y le llama la atención a las ovejitas que han engordado, se han vinculado, vive Jesús, se han puesto de acuerdo con los pastores y han destruido a la oveja pequeña y ellos han engordado en combinación con los pastores. También van a tener que darle cuenta a Dios, porque Dios es un Dios vivo, un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor, fuego consumidor, vive Jesús. Le doy gracias al Señor que en estos tiempos, a la edad que yo tengo, 73 años, el Señor me ha dado la oportunidad de mirar, escudriñar y hablar. Yo he sido profeta, he sido, vive Jesús, fueteado,
Me han dado en la cara, vive Jesús. Me han dicho hijo del diablo. He salido de las iglesias cogiendo, llorando, vive Jesús. He hecho como Elías, me he metido en cueva y el Señor me ha sacado, vive Jesús. Han pasado tantas cosas, pero aquellos que se levantaron contra mí vieron el juicio de Dios, vive Jesús. Quizás no tenga tiempo de estar trayendo todos esos testimonios, vive Jesús, aleluya. Pero estoy delante de la presencia de Dios y estoy hablando verdad, vive Jesús. Y Dios se ha compadecido de mí a mi edad que tengo y dice, todavía te falta, vive Jesús. Porque yo siempre repito esto en los diferentes grabaciones que yo hago, vive Jesús. Una vez vi que la iglesia se iba y el Señor me dejó, yo le dije, Señor, ¿y yo qué pasa? Me dice, tú, todavía te falta predicar, vive Jesús. Yo después me voy a quedar como aquellos que de los 144,000 que fueron sellados para que ellos, vive Jesús, den testimonio de las cosas. Pero nosotros aquí vamos a estar y vamos a ver esas grandes cosas que dice la palabra del Señor que van a suceder, vamos a ser testigos. A lo mejor, vive Jesús, no sé si sea pronto o cómo sea, porque si tengo la oportunidad ahora de predicar y el Señor me viene a buscar antes, quizás no vea esas cosas, quizás me pase como a Gigi Ávila, como a los apóstoles y tanta gente que han estado esperando a Dios, vive Jesús. Pero sí, no te duermas porque va a venir un fuerte grande de parte de Dios. Pero si está sellado, vive Jesús, con el sello de Dios, no cojas miedo, no seas cobarde, vive Jesús. Mantente, porque si este estuche, este cuerpo se muere, vive Jesús, en esas pruebas seremos salvos. Ahora, si le damos la espalda a Dios en esas pruebas, entonces nos vamos a ir al infierno, vive Jesús. Y esta palabra quizás la encuentre dura, pero haz como la ovejita, como hizo Jesús. Cuando fue a la cruz, Él no habló. Solamente cuando le decían, tú eres el rey de los judíos, Él le dice, tú lo has dicho. Vive Jesús. Fueron las únicas palabras que Él dijo, pero no se quejó en ningún momento, vive Jesús. Porque tenemos que ser fieles a las cosas de Dios, vive Jesús. El que murió en la cruz del Calvario por nosotros, vive Jesús. Y voy a seguir dando el testimonio, vive Jesús, de las cosas que me han sucedido a mí. Vive Jesús, aleluya. Una vez fui a Calle, a una iglesia, y el pastor estaba en contienda con el concilio. Y yo lo llamé y le dije, pastor, usted está peleando con esta gente y usted va delante de Dios. Dios no le gusta eso. Y él me dice, yo prefiero ir delante de Dios y no atrás. Y yo le dije, bueno, si usted lo dice, y me quedé callado. Pero por la noche él estaba bebiendo café y le vino un buche de café y se ahogó y cayó al piso y se jaló la cabeza. Cuando él vino el domingo por la mañana, vive Jesús, aleluya, él dio el testimonio. Dice, aquí un hermano, no dijo mi nombre, sino de aquí un hermano me habló que yo iba delante de Dios y yo le salí que quería ir delante de Dios y mire lo que me pasó, el Señor me rajó la cabeza. Ahora tengo que hacerle caso al Señor, vive Jesús. Y él habló conmigo, vive Jesús, aleluya. Y él se puso en las manos del Señor y dejó todo en las manos del Señor. Y el Señor le consiguió otro local. Y hoy en día él es dueño de ese local, vive Jesús, porque el Señor lo levantó. Vive Jesús. Porque aquellos que oyen la voz de Dios y cambian su vida, Dios los levanta. Si tú eres un pastor, evangelista, misionero, y estás predicando, vive Jesús, por el dinero te va a llevar al infierno.
Conocí un evangelista que cuando yo lo conocí, el Señor me dice, mi siervo vende mi palabra. Y yo me quedé tieso y dije, wow, Señor. Y en los años que pasaron yo me di cuenta que sí. Y una vez él dijo, no, a mí el que no me dé la ofrenda, yo no le vuelvo a predicar, vive Jesús. Porque si usted va a una iglesia y le dan ofrenda, el Señor dice que el obrero es digno de su salario, pero usted no puede exigir. Y si usted ve que la iglesia es pobrecita y necesita de esa ofrenda, usted la coge y la echa para atrás a la canasta para que Dios bendiga esa iglesia y Dios la va a bendecir a usted también, vive Jesús. Esa es la forma de yo pensar y de yo hacer. Y cuando había una persona en necesidad, cuando ellos hablaban, yo sabía que esa persona estaba en necesidad y yo ayudaba a esa persona. Y esto lo hace Dios, le estoy dando gloria a mi Dios. No me estoy dando gloria, vive Jesús, porque a mí me han llamado, donde quiera que yo he ido, me han llamado loco y siempre he vivido como un loco. Yo tengo familia locas, vive Jesús. Y quizás tú oigas a este loco predicando en este momento, pero en este momento este loco te está trayendo, vive Jesús, que mire lo que estás haciendo. Mire dónde estás parado, vive Jesús. Párate en la roca. Si estás parado en la arena, vive Jesús, te vas a hundir.